de Pedro, capítulo 4, 1. Empecé a leer Hebreos, dije, no es así lo que yo quiero, lo que el Señor me ha dado para predicar. Bueno, primera carta de Pedro 4:1, el Señor quiere que seamos buenos administradores de la palabra. Muy bien, 4:1 dice, puesto que Cristo, ahora sí, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa qué? Extraña, rara, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén, hermanos. Muy bien, este es el mensaje, un mensaje corto, pero muy sustancioso del apóstol Pedro para nosotros hoy en esta tarde. ¿Qué nos recomienda el Señor? A ser buenos administradores. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Cómo estamos administrando nuestra manera de vivir? ¿Cómo estamos administrando el Evangelio? ¿Cómo estamos administrando el reino de Dios? Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, aprender a ser buenos administradores del Señor. Amén. Por eso dice aquí, prestemos atención, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice el versículo 1, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Aquí está diciendo el escritor el apóstol Pedro, está diciendo, Cristo ya murió, dio lo que tenía que dar, hizo todo lo que tenía que hacer, se sacrificó para salvarnos, para darnos la salvación, para darnos el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Puesto que Jesús murió por todo esto, Pedro nos llama también la atención a que nosotros también debemos de morir a esa vida antigua, a esa vida que no nos dio sino dolor de cabeza y que aún, me atrevo a decir, que todavía, a pesar de los años, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos en el pecado. Todavía, llegamos a los 50, a los 60, 70, 80 años y así haya recibido al Señor a los 40 años de pecado, 40 años de contaminación, 40 años de una vida errada, se va a ver porque todo dará fruto. Dice que lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Sembramos en nuestra vida una vida pagana, una vida mala, pues la vamos a sentir mañana
pasado mañana, así estemos en Cristo. Obvio que Cristo puede salvarnos y puede sanarnos, curarnos de cualquier enfermedad, pero también sufrimos las consecuencias de lo que nosotros hicimos con nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pedro dice lo siguiente, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Recuerde, Cristo, el Dios vivo, estuvo en la carne, un hombre común y corriente, y sufrió amargamente, hermano, muriendo en una vergonzosa cruz. Entonces aquí Pedro nos invita, dice la segunda parte, vosotros también, estoy leyendo el capítulo 4, versículo 1, en la segunda parte, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué está diciendo Pedro? Alimentemos nuestra fe, nuestro espíritu, nuestro pensamiento. Armémonos del mismo pensamiento ¿de quién? De Cristo. Cristo murió, Cristo no comió cuento, Cristo no estuvo en el pecado. Nosotros sí estuvimos en el pecado y vinimos, Él nos perdonó, pero dice Pedro, ármense ustedes del mismo pensamiento de Cristo. Renueven su pensamiento, dice Pablo a los romanos, para que podamos entender cuál es la buena voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado es para bendecirnos y para que ya nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Ya nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por Él. Si nos llenamos, eso nos decía el Espíritu Santo también el jueves, que el viernes, el sábado, que si nosotros nos llenamos del Espíritu, podemos vivir para el Espíritu. Amén. Entonces dice aquí Pedro, ármense del mismo sentir de Cristo. Tenemos que armarnos. ¿Cómo nos armamos? ¿Cómo tenemos ese armamento, hermano? Reconociendo siempre de que Él es nuestra guía, leyendo la palabra, orando, congregándonos, en otras palabras, obedeciendo a lo que Él dice, obedeciendo a estas palabras. Por eso dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que sufrió en la carne, Jesucristo sufrió siendo hombre, pero terminó con el pecado. ¿Cómo lo terminó? Vino y venció en la cruz del Calvario al pecado, al diablo lo venció. El diablo tenía las llaves de la muerte. El Señor en la cruz del Calvario, al morir, le quitó las llaves de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Antes moríamos sin esperanza. Hoy tenemos las llaves. Hoy el Señor tiene las llaves y nos dio la salvación. Somos perdonados. Somos perdonados. Pero para vivir en un nuevo pensar, en un nuevo pensamiento. No vivir como antes. Por eso Pedro sigue diciendo en el versículo 2, para no vivir, mire lo que nos pide el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Usted tiene 10 años, 20 años, 30 años, entonces dice Pedro, joven, usted llegó aquí de 15, de 16 años, ahora ármese de ese pensamiento y ya no viva más en lo que aprendió del mundo, sino comience a vivir en lo que Cristo quiere y le enseña cada día cómo debemos de vivir. Tenemos que vivir en este mundo. Tú no puedes salirte de este mundo. Donde vayas hay pecado, en abundancia. Pecado, pecado. De verdad que viendo un programa de televisión vi la capital, yo le decía a mi hijo, ve hijo, mira que en Atlanta, Georgia, parece ser que es la capital de los homosexuales. Me dijo, no papá, no es.
Él me dijo otro país, otro en Estados Unidos, otro estado que es el fuerte, es donde hacen desfiles cada día. El homosexualismo, lo lesbianas, los homosexuales, es algo aterrador, hermano. Es algo terrible lo que se está viviendo. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que nos armemos nosotros de este pensamiento de Cristo y podamos ver con los ojos espirituales qué está sucediendo en el mundo y que nosotros no nos contaminemos con ellos. Ellos no debemos de contaminarnos, pero sí debemos de hacer algo, es compartir la palabra para que ellos se conviertan. ¿Sabe usted, hermano, sabe usted que en los templos cristianos y gente que fue homosexual, lesbianas, son cristianos hoy día? Y no se cansan de pedirle perdón al Señor por lo que ellos hicieron. Pero el Señor ya les perdonó y ahora están armados de este mismo sentir en vivir en Cristo el Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Esto es lo que está diciendo Pedro. Por eso debemos de ser buenos administradores. Por eso la palabra del Señor aquí, sigo leyendo el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué tal? Venimos, nos perdona el Señor y seguimos en la misma carne, seguimos en el mismo pecado, ¿hasta cuándo? No, pare de pecar, no más. Vamos a vivir para el Señor. Amén. Dice, conforme a las concupiscencias, dice, para no vivir conforme a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivimos conforme a la voluntad del hombre, ya no, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea santo, que usted sea luz, que usted sea el mejor, donde esté, en el sitio que esté, en el lugar que esté. Eres un estudiante, que sea el mejor. Eres un salmista, que sea el mejor. Es un empleado, que sea el mejor. Es un empresario, que sea el mejor. O sea, en todo el sentido de la palabra, siempre ser el mejor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque nos armamos de ese sentir. ¿Amén? Démosle el aplauso al Señor, hermano. Muy bien. Dice el versículo 3, mire lo que le dice Pedro a usted, a mí y al mundo, a la iglesia, a toda la congregación. Le dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí está diciendo, basta ya, hermano. Usted llegó a los 15 años a los pies del Señor. ¿A los cuántos años llegó? Que a los tantos años, ya no más. Es lo que está diciendo Pedro, no más. Basta ya no más. A las cosas del mundo. ¿Para qué sigues allí? ¿Por qué sigues? ¿Por qué quieres continuar en eso? Eso no le da sino muerte y separación de la presencia de Dios. Baste ya. Ya no haga más, dice Pedro, lo que los gentiles le agrada que se haga. ¿Qué es lo que está haciendo los gentiles hoy día? Celebrando una Navidad, un nacimiento de Jesús, pero no lo hacen por el amor a Dios, no lo hacen con el respeto para Dios, no lo hacen por agradar a su Creador, a nuestro Creador, lo hacen es para darle rienda suelta a los deseos, a la lascivia, fornicación, al adulterio, a la lujuria, a la embriaguez. Es para darle rienda suelta a esto. No es por amor a Dios. Eso es mentira, hermano. Porque si fuera por amor a Dios, pues no harían esto, ni se embriagaban, ni se emborrachaban, ni iban al adulterio, ni a la fornicación, ni al homosexualismo, ni al lesbianismo. No irían a eso, a la vanidad, porque tendrían el Espíritu Santo.
pero ellos andan en un desenfreno. Eso lo dijo el Señor hace 8 días. Por eso el Señor nos llama a nosotros para quitar ese desenfreno. Recordemos de que hace 8 días, en Proverbios 29:18, dice la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena, el pueblo está desenfrenado. Pero también dentro del templo, usted tiene que ponerle cuidado a esto. Hay muchos desenfrenados también en el templo. Y allí es cuando unos miran a otros y se quedan aterrados. Bueno, ¿y por qué este sí? ¿Por qué este hace esto? ¿Por qué aquel sí va a esa fiesta? ¿Por qué aquel sí va a la rumba? ¿Por qué aquel sí hace el adulterio? ¿Por qué? ¿Y por qué yo no puedo? Pues yo también voy a eso. No podemos mirar a ellos. No, porque ellos están desenfrenados. Ellos están pasando por, ¿cómo le digo yo? Por necios. Están pasando por necios, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Lo saben hacer, pero no lo hacen. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy sencillo, el Evangelio, hermano, no es complicado. Muchos dicen, no, es que el Evangelio no es. El complicado somos nosotros que no queremos seguir. Pero a la final de cuentas, a la final del trompeta, de la sonada de trompeta, allí es donde va a haber el lloro, hermano. La tristeza, Señor, como en el tiempo de Noé, o como en el tiempo de las 10 vírgenes imprudentes. Señor, ábranos, por favor, no nos deje aquí, mira, no, por favor, abra la puerta. Allí es donde está el problema grave. Hoy la gente no lo ve, el cristiano crispeto no lo ve, yo sí lo veo, porque yo tengo del Espíritu Santo y yo miro qué está sucediendo. En el Espíritu yo lo veo, yo lo siento, yo lo vivo, yo lo palpo, qué está sucediendo con el mundo. A mí no me va a engañar, por ejemplo, el mundo con estas vestimentas que tiene y esta hermosura y esta belleza de luces y de casas bien bonitas y engalanadas. Yo sé qué hay detrás de esto. ¿Por qué lo sé? Porque Dios me lo dice por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro me dice, no andes más en esto. Me saca de una Navidad, de un paganismo, de una maldad. Y yo en Cristo comienzo a adornar otra vez la casa, pongo a hacer las cosas y alumbro todo. Pues hermano, yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo el mundo. ¿Cómo puedo yo alumbrarlos a ellos? Nunca podría hacerlo. Por eso dice aquí la palabra del Señor, el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a ellos, a los gentiles, a papá, mamá si no es cristiano. Ya pare. Su papá, su mamá, su hermano, su tío, su abuelito, qué sé yo, le van a decir, tómese uno. Ay, pero usted sí que es tonto. Estamos contentos, mire, ahí está su papá, está su mamá, está la abuelita, está el abuelito, están sus hermanitos reunidos. ¿Qué le pasa? Baste ya no más. Eso lo hicimos antes, ahora no. Tampoco lo voy a detestar, tampoco les voy a formar problema, tampoco me voy a parar en la fiesta y decirle, ustedes se van al infierno, ustedes son paganos. No, señor. De esa manera no lo vamos a ganar, pero tampoco haciendo lo que ellos hacen. No, Señor. Debemos de orar, interceder y dar un buen ejemplo. Ellos mañana, pasado mañana, se van a dar cuenta que usted es una gran persona, que usted es una persona que agrada a Dios. Amén. Muy bien. Dice aquí, basta ya andando en las laxivias, dice la palabra del Señor. El versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando, mire en qué andan la gente, en laxivias, concupiscencias, embriagueces,
orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, ¿qué dice Pedro? ¿Qué me previene a mí? ¿Por qué me pone estas palabras? Para que yo no me extrañe. Porque dice, a estos, ¿quiénes son estos? Pues ellos, los que me están invitando a bailar. Aquellos, los que me están invitando a la feria. Aquellos a los que me están invitando a hacer lo que no es de Dios. Mire, a estos les parece cosa extraña que vosotros, o sea, que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aún nos van a maltratar, nos van a ultrajar. Este tonto, pero sí que le lavaron el cerebro y nos van a decir cuánta cosa se les ocurra. ¿Por qué nos van a decir eso? Porque no vamos a hacer lo que ellos quieren que hagamos. Hermanos, nosotros somos y debemos de ser buenos administradores de la palabra. ¿Cómo va a llegar el paciente? Hermano, así tenga la esposa, el esposo, tenga años y no se haya convertido, pero si yo estoy dando testimonio, si yo estoy orando por ella, si ella está orando por él, si ella está orando por los hijos, por la familia, un día el Señor, por amor a ti, él o ellos van a ser ganados al Señor. Van a ser ganados. Van a venir a los pies de Cristo. Pero tenemos que obviar esto. Ser buenos administradores. Recuerda, hermano, que no se acabe el Espíritu Santo que hay en ti. Un buen administrador es aquel que le pone en un negocio o monta un negocio y en lugar de ir para atrás, va para adelante. Va surtiendo más su tienda, su almacén. En lugar de dejar acabar, él surte y surte y surte y va prosperando más. Es el buen administrador, el que está atento. ¿Qué se acabó para poner más? Ese es el buen administrador. Lo mismo sucede con nosotros. Somos administradores del Espíritu Santo para ministrar el Espíritu Santo y nosotros poder ganar las almas, pero primero que todo, el buen favor y bendito favor de Jesucristo el Señor. Amén, hermanos. Por eso aquí dice el versículo 4, a esto les va a parecer. ¿Quiénes son estos? Recuerde, ¿quiénes son estos? ¿El papá, la mamá? Puede ser. El papá, la mamá, el hermano, el cuñado, qué sé yo. Pero a ellos les va a parecer extraño, ¿por qué? ¿Sabe, hermano, se ha puesto a pensar usted por qué les va a parecer extraño? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ellos pensar, bueno, pero, ¿y este por qué no baila? ¿Y este por qué no toma? ¿Y este por qué no está tan preocupado en esta Navidad por hacer o lo que debe hacer? ¿Por qué? ¿Por qué le extrañan ellos esta situación, esta actitud del cristiano? No digamos de usted, del cristiano, de una verdadera actitud de cristiana. ¿Por qué ellos se quedan extrañados de él, o de ellos, o de nosotros, los cristianos? Porque antes lo hacíamos. Antes nos detenían. Oiga, deje bailar tanto, déjeme una piecita a mí, porque no dejaba de bailar, parecía un trompo sereque bailando toda la noche. Pero hoy es extraño para ellos. Ve, ¿y este qué le pasó que ya no lo hace? Yo creo, un ejemplo de aquí de mi hermano Sergio, yo creo que no ha estado en esa rumba, yo creo, porque desde niño él ha creído en el Señor. Pero ya un hombre, cuando un hombre llega ya a una edad de 15, 20, 30 años, ha tenido un bagaje tremendo en su vida. Y lo han conocido su familia, bueno, como gozón, digámoslo así. ¿Sí han oído ustedes por ahí? Uy, ese tal gozón, es bastante gozón. ¿El gozón qué es? Eso baila y de... Pero ahora ellos se van a extrañar. ¿Cómo? ¿Que no baila? ¿Cómo? ¿Qué?
Si yo lo conozco, si yo con él, con ella, hemos ido, hemos salido. Por eso Pedro dice, no se extrañen que ellos vengan de pronto aún hasta insultarlos porque ustedes no hacen eso. Aún, ¿recuerdan ustedes algo muy particular y muy horrible y feo? El papá sirviéndole alcohol a su hijo, prendiéndole su cigarrillo, haciendo estas cosas el papá o la mamá. Tenga, hijo, tome, usted es un varón, usted es un hombre. Pero hoy, esa mamá que estaba acostumbrada a eso ve que su hijo no toma. No, mamá, no, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque ya estamos ministrando el Espíritu Santo. Ya nosotros somos administradores y ministradores del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ya nuestra vida cambió. Nuestro Señor nos ha llamado, es para cambiar, es para ser otras personas. El mismo equipo, el mismo empaque, pero del Espíritu diferente. Amén, hermanos. Por eso dice aquí el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero dice el versículo 5, pero ellos, usted no se preocupe, mire lo que va a pasar, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan según el Espíritu de Dios. Aquí está diciendo, ¿para eso llegó el Evangelio a ti? El Evangelio llegó para ti, es para eso, para que ya usted no haga más. Pilas, porque va a haber un